Bueno, aquí en Tala se estaba promocionando qué educación tenemos, qué educación queremos. Sí, efectivamente, y nos parece muy importante que se promuevan este tipo de instancias de diálogo, de intercambio. Nosotros creemos que las democracias hoy están cuestionadas en algunas partes del mundo y la región, con lo cual tenemos que preocuparnos sobre manera no solamente por conservar lo que tenemos en términos democráticos, sino para profundizarla. Se fortalece cuando hay capacidad de diálogo en la sociedad entre partidos políticos, gobernantes y oposición, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, debatiendo sobre un tema que es transversal y conjunto de la sociedad. O sea, cuando uno plantea la discusión en torno a la educación, en última instancia lo que se está planteando es qué modelo de sociedad, qué futuro estaríamos trabajando como legado a las nuevas generaciones, porque en realidad el hecho educativo siempre se mira en perspectiva, nunca hacia atrás, más allá de que se tomen elementos del pasado para corregir, para ver qué cosas funcionaron bien, qué cosas no lo hicieron, pero siempre es una mirada prospectiva, es decir, para adelante. Por lo tanto, cada vez que se convocan a este tipo de encuentros, nosotros creemos que como organización sindical no solamente tenemos que estar para intercambiar, para aportar distintas visiones y distintas miradas, sino sobre todo para tratar de construir algo que nos parece que es fundamental, que son consensos en torno a un tema sobre el cual no hay una única visión, sobre el cual puede haber, y así es bueno que suceda, visiones encontradas. Lo importante es si somos capaces a través del diálogo de encontrar una síntesis que permita ir mejorando nuestro sistema educativo, reitero, como un compromiso del mundo adulto hacia las nuevas generaciones. Y en ese sentido, esta reforma educativa, ¿en qué puntos pueden coincidir con FENAPES, por ejemplo, con los sindicatos, y en cuáles hay disidencias y en cuáles son muy importantes las diferencias? Mire, en términos de fondo, creo que hay una coincidencia que es la única que tenemos y es la necesidad de estar repensando o pensando en una transformación o un cambio educativo. Esto el Uruguay hace muchos años que se lo tiene planteado. El principal cambio que creo que tenemos que generar es que justamente tenemos que pasar de la visión de la educación como un proyecto de partido o de un gobierno de turno a una visión de la educación como una política de Estado que pueda ser sostenida por fuertes acuerdos sociales y políticos hasta en materia presupuestal. Lamentablemente, la transformación en curso hoy no escapa de esta lógica, se plantea desde una visión exclusiva de los partidos que hoy gobiernan en coalición, se imponen, no se generaron espacios de búsqueda de acuerdos, de diálogo, de intercambio, por algo ha generado tanto rechazo desde los organismos técnico-docentes de la educación pública, como son las asambleas técnico-docentes, desde las familias organizadas de la educación pública, desde el propio movimiento estudiantil. Creemos que es un mal camino el que se ha escogido en cuanto a la forma de procesar la transformación educativa. Y lo segundo creo que es de fondo. Aquí hay una perspectiva de transformación educativa que es cortoplacista, que no genera la necesaria visión de luces largas, pensando el modelo educativo con los desafíos que enfrenta el mundo hoy para los próximos 15, 20 o 30 años, y generando un retroceso peligroso en términos de construcción democrática, cultural y hasta de desarrollo económico para el país, y es centrar la formación de las nuevas generaciones solamente en un saber hacer llamado competencias, cuando el mundo de hoy se caracteriza por una fuerte importancia del conocimiento. Hoy es determinante el conocimiento en términos de la suerte de naciones, de estados y de personas, y si nosotros no generamos una democratización de ese conocimiento y sobre todo pasamos de esta lógica de formar recursos humanos, que es lo que se pretende, a formar humanos con recursos, bueno, creo que estamos hipotecando de alguna manera no solamente la suerte del país hacia adelante, sino de las nuevas generaciones. Por lo tanto, esta es la diferencia sustantiva que tenemos en cuanto al contenido de la transformación que está en curso. Bien, pero en ese sentido, ¿cómo se puede incidir desde los sindicatos para un cambio? Porque en realidad, desde la torre ejecutiva incluso se ha planteado que esto sigue para adelante y que no tiene vuelta atrás en este periodo. En ese sentido, ¿ustedes cómo están posicionados? Yo creo que siempre hay posibilidades de generar cambios y no hay verdades absolutas ni verdades reveladas. Yo creo que los partidos políticos en general en Uruguay, sin distinción de color, más allá de la actual coalición gobernante, también de la anterior, del conjunto del sistema político, debe reconocer en algún punto que sacar al Uruguay del estancamiento educativo que lleva ya más de 6 décadas, no es de ahora, implica cambiar esta lógica de construcción de la política pública educativa. Si los partidos políticos no asumen ese desafío, en algún sentido se estarán transformando en responsables
de una situación de empantanamiento desde el punto de vista educativo, y yo creo que en la proximidad de la campaña electoral, la posibilidad de discutir programas y visiones, pero sobre todo la posibilidad de generar compromisos hacia adelante, gane quien gane, de cambiar esta lógica de construcción de la política educativa, debe ser el primer desafío, y en eso estamos apostando como sindicato. Y en lo segundo es el contenido. Nosotros tenemos que ir a revisar profundamente qué pretendemos hacia las nuevas generaciones. Y en ese sentido, democratizar el acceso al conocimiento, garantizar el derecho a la educación, con un fuerte papel del Estado, porque esto no lo va a resolver el sector privado, esto no lo va a resolver el mercado, son algunos de los elementos que queremos poner en discusión con el conjunto de partidos políticos, con el conjunto de las organizaciones sociales. Desde el movimiento sindical estamos promoviendo la realización de un tercer Congreso del Pueblo, justamente para discutir, entre otras cosas, la política educativa. Tú decías recién de que estamos como 6 décadas de atraso, y me retrotraes a mi época de estudiante. Yo estudiaba con el plan del 41 o el plan 63 en aquel momento. En el 96 hubo un cambio, bueno, la reforma Rama. Pero ¿qué pasó durante ese periodo, digamos, de 2004-2005, en donde cambia el viento, digamos, de gobierno, pasa, digamos, a la izquierda, hasta ahora, teniendo en el medio aquellas palabras que todos te dirán, ¿no?, y que repercuten todavía en los oídos, de educación, de Mujica? ¿Qué pasó con los sindicatos durante ese proceso? ¿Cómo fue el diálogo con el Frente Amplio y por qué no se logró algo? Yo creo que el Frente Amplio se perdió una enorme oportunidad de generar un... ¿Por qué se perdió la oportunidad? Bueno, la primera oportunidad que se pierde es cuando genera la nueva ley de educación. Después de un congreso de educación, sentado sobre bases que reclamábamos fuertemente desde hacía varios años, justamente a partir de los 90, los sindicatos, lamentablemente el producto final, el resultado final que se expresó en la Ley General de Educación no tenía nada que ver con lo que había emanado el Congreso. Yo creo que ahí hay un primer problema. El problema es entonces que no rompemos la lógica de entender que la educación no es un tema exclusivamente de los partidos y mucho menos de un gobierno de turno, sino que es del conjunto de la sociedad. Segundo lugar, creo que en algún sentido tampoco se rompió, y eso todos los partidos hacen tributo, de estar muy presos, muy ligados a las concepciones educativas que nos vienen de fuera. Tú recién mencionabas el Plan 41, el Plan 63, que parece algo muy lejano en el tiempo, pero esos dos planes tenían dos cuestiones que son fundamentales. Una activa participación en su elaboración del cuerpo docente nacional. Se hacía a partir del pensamiento pedagógico nacional, no tomando recetas, muchas de ellas fracasadas, que hoy imponen organismos como el Banco Mundial, como la OCDE, y que el espectro político en general igual no escapa de esa lógica. Y la segunda, eran planes que se planteaban justamente desde esa soberanía pedagógica, centrado en la democratización del conocimiento, porque una de las cuestiones que había que resolver, no resueltas hasta el día de hoy, es que no podemos confundir universalización con masificación, porque muchas veces pensamos que aquella educación era maravillosa, pero lo que olvidamos... Se masificaba. Claro, lo que olvidamos es que dejaba a muchos uruguayos y uruguayas fuera, particularmente lo que tiene que ver con educación media o educación secundaria, como una especie de puente que no se franqueaba, que no se cruzaba para seguir estudios terciarios. Por lo tanto, la democratización de la educación pública, esa que ya pensaba Varela desde finales del siglo XIX, que se logró en Uruguay la universalización de la educación primaria, tenía ya en ese entonces como desafío la universalización y la democratización de la educación media. Bueno, esa es una tarea pendiente aún, y por lo tanto hay que ponerle mucho pienso, porque si yo no aseguro otros elementos que no son específicamente educativos, pero que tienen que ver con las condiciones que yo genero para que el estudiante, por ejemplo, asista a clase, no deserte, pueda tener las condiciones para estudiar, también estoy planteando la educación resolver problemas que por ahí no puede resolver. Básicamente, ya estamos cerrando. ¿Qué es lo que nos está faltando para que se logre un consenso, para poder avanzar y para que, bueno, nuestros estudiantes no queden a rezago al futuro laboral? Yo creo que hay que vincular fuertemente la necesidad de formación de las nuevas generaciones con el acceso al conocimiento. Reitero, hay que cambiar la lógica. Ya no se trata de formar recursos humanos, hay que crear humanos con recursos, que entre otras cosas tengan la capacidad de aprender continuamente, porque los cambios científicos, técnicos y tecnológicos así lo imponen. Segundo, buscar un fuerte consenso social que pueda sustentar una propuesta de formación, pero también financiarla en el tiempo, que es otro grande de los problemas que tenemos. Cada ciclo económico que vive el Uruguay
Lo primero que se recorta es el presupuesto de la educación, salud y vivienda. Bueno, No es de ahora, no, eso es histórico. es endémico. Es endémico, efectivamente. Entonces, ahí tenemos otro desafío enorme como para decir, nosotros vamos a apostar fuertemente como sociedad. Miren, los grandes países que a veces los ponemos como ejemplo, que han transformado sus sistemas educativos, han tenido estos dos componentes centrales. Un fuerte consenso social y político en torno a qué futuro o para qué futuro educar y en torno al sostén presupuestal de ese sistema educativo. Si nosotros logramos eso, estaremos en condiciones de dar un paso importante. Y FENAPE está dispuesto a llevar adelante, por supuesto, un diálogo más profundo con el gobierno y, bueno, a ir de la mano y ir hacia esa profundización y cambio democrático. Totalmente de acuerdo. Miren, nosotros ¿Pero es en las palabras o es en los hechos? No, es en los hechos, porque cuando usted dice que si un sector de la sociedad no es parte de la solución, es parte del problema y empieza a excluir, ya generamos una situación conflictiva. Cuando usted dice que no hay propuestas, cuando hay ríos de tinta escritos de las asambleas técnico-docentes, de las propias organizaciones sindicales, tenemos un problema. Entonces, sincerémonos en el debate y en algún sentido el sistema político es el primero que tiene que dar el paso. Gracias.